Se abren las líneas telefónicas, Twitter y Facebook. No tienes excusa. Tu opinión nos interesa. Este espacio es para ti. Deja tu mensaje. Te escuchamos y respondemos. Así es, ya estamos de vuelta, y para quienes se quieran comunicar con nosotros a la radio, el número es el 22 60 999. Y tal como anunciábamos, nos encontramos con Dalibor Eterovich, presidente de la CUT y ANEF Magallanes. Dalibor, muchas gracias por estar con nosotros y poder compartir este tema tan relevante para todos los magallánicos y en especial los trabajadores. Muchas gracias, Silvana, gracias Álvaro por la invitación. Para nosotros es siempre un placer poder comentar los temas de trabajadores y aprovechar todos los espacios que sean necesarios. Hemos ido de alguna manera siendo parte, ¿cierto?, de esta apertura a los temas de trabajadores, y eso nos tiene muy contentos. Hace algunos años atrás a nadie le interesaba este tema y más bien se veía como un problema que hubiesen sindicatos, ¿cierto?, y que vivían reclamando y que lo único que buscaban era hacer huelga. Hoy día hay más conciencia de aquello, de que es importante la organización, porque en definitiva lo que queremos es conversar con nuestra parte, con nuestra contraparte, y conversar en igualdad de condiciones en lo posible para poder avanzar. Así es. Bueno, Álvaro, precisamente en ese sentido, tú siempre has señalado que es importante conocer la opinión de todas las agrupaciones, y en esta oportunidad la de los trabajadores también y de la CUT. Y estuviste precisamente participando de la celebración o ceremonia que se hizo ayer. Recordemos que se celebra el Día del Trabajador para conmemorar un movimiento mundial, un movimiento obrero, en homenaje también a mártires que fallecieron exigiendo 8 horas de jornada laboral, que hoy día parecería impensado que murieran por eso. Pero lo importante es que estuviste ahí, tuviste la oportunidad de conversar con la gente de la CUT y ver estos temas que son tan relevantes. Yo provengo, y muchos lo saben, de una familia de bastante esfuerzo. Una familia magallánica de muchísimo esfuerzo. Y en ese sentido siempre he valorado la figura del trabajador y la trabajadora. Hoy asistí al día de ayer asistí al acto que organizó la CUT de Magallanes en conmemoración del 1 de mayo, el Día del Trabajador, porque en la actual situación, tratando de ser un representante de Magallanes en el Parlamento, un parlamentario no le puede dar ningún minuto la espalda a los trabajadores. Y es por eso que los quise acompañar. En otras oportunidades he tenido muchísimo contacto con sindicatos, con federaciones, particularmente en Tierra del Fuego, la Federación de Trabajadores de Tierra del Fuego, pero en forma bastante silenciosa. No siempre hay que hacer alarde público ni grandes publicaciones respecto de estar o no estar junto a los trabajadores. Eso se hace en el día a día y muchas veces en forma silenciosa y callada. Dentro de los grandes temas que se hablaron ayer por tu parte, Dalibor, en esta conmemoración, uno de esos fue precisamente el salario mínimo, que de alguna manera tiene concordancia con lo que se pidió también por parte de la CUT a nivel nacional. Hay distintos montos de los que se hablan, hay distintos montos a nivel nacional y a nivel regional. ¿Cómo ves tú el posible avance respecto de aquello? Sí, lo que plantea la CUT hoy día es a nivel nacional. Y hay que pensar que el salario mínimo en Chile es una institución que se define en la región metropolitana, no es un tema que esté regionalizado. Y en un país tan largo como el nuestro y tan dispar como el nuestro, creemos que eso debe replantearse. Por eso nosotros hablamos de asignación de zona o de zonas extremas, porque en definitiva, si esos 250.000, que aún son insuficientes, inclusive para la zona central, es un piso salarial mínimo, también debe tener entonces un componente regional. Y un componente regional que, de acuerdo a lo que nosotros entendemos y lo que plantea el Ministerio de Desarrollo Social hoy día, el costo de la vida en Magallanes es superior en torno a un 30%. Por lo tanto, ese salario mínimo al menos debe estar entonces con ese 30%, ¿cierto? Lo que nos da ahí en unos 320.000 pesos aproximadamente en términos de salario mínimo para Magallanes. Esa es la gran demanda, digamos, la pega nuestra y la labor de los trabajadores hoy día, exigir el mínimo posible para poder subsistir, porque de eso estamos hablando. Ahora, muchos señalan, Álvaro, también tú probablemente podrías coincidir con eso, de que si bien hablamos de que un sueldo base, que probablemente es el anhelo de todas las familias de contar con un piso de ahí para arriba, pero también se señala que por otro lado podría haber una posible fuga de empleo, de que eso también traería por otro lado algunas problemáticas.
Sí, cuando nosotros hablamos del tema del empleo y del salario mínimo legal, es un tema de mucha justicia. Pero el número, muchas veces hablamos del monto y no vamos al efecto de ese monto. Uh-huh. Lo que dice Dalibor, y yo quiero indicar que así como pues, tenemos en algunos casos profundas diferencias, también tenemos bastante cercanía en diversos temas. Y este es uno. Me acuerdo haber estado como dirigente gremial participando de esa mesa de todos los sectores de la región que fuimos a golpear las puertas al Ministerio de Hacienda diciéndole que nuestra región es distinta y que nosotros, todos, trabajadores, gobierno, empleadores, etcétera, nos habíamos puesto de acuerdo, lo cual no es muy usual en la historia de nuestro país, de exigir que para la bonificación a la mano de obra, por ejemplo, existiese y se pagase un 20, al menos, estoy hablando del año 2004, sí, claro. 2005, un 20% más del salario mínimo legal. Y la verdad es que así como entramos, salimos. Las autoridades nacionales no les gusta, a pesar de que se llenan la boca del tema de regionalización, de lo lindo que son las regiones, bla, 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 no les gusta hablar de diferenciación o de justicia, que en este caso es lo que se pedía. Sí, eso es efectivo. En el sector público, por ejemplo, nosotros tenemos esa realidad. Está desordenado en realidad, porque las asignaciones de zona en el sector público también existen, pero también son dispares, digamos. Hay sectores que ganan más o menos, pero existe. El Estado chileno en algún momento reconoce entonces que los funcionarios públicos requieren asignaciones de zona, y requieren hacer asignaciones de zona a un par de horas de Santiago. En una zona donde está precordillerana habrá un 10%, pero hay un 10% de zona, y los funcionarios públicos entonces obtienen ese beneficio. Pero no ocurre en el sector privado. ¿Sabes, Darío? La única preocupación que yo tengo del salario mínimo, tú como representante de los trabajadores, sin lugar a dudas, tu función es tratar de obtener el máximo de los beneficios o del rédito o del justo rédito para las personas que laboran en nuestro país. Pero cuando hablamos de un monto de salario mínimo, a mí lo que me preocupa principalmente es esa pequeñita empresa, esa persona que crea una panadería. ¿Cómo podemos establecer también equidad para ellos? Claro. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar de las personas que están empleadas y que requieren sin lugar a dudas mayor nivel de remuneración, porque los costos de la vida es algo que nos va atacando todos los días en forma incesante. Pero también vamos al origen, que es cómo se genera el empleo. El empleo se genera con alguna inversión. Las grandes inversiones se financian por sí solas. Estamos clarísimos en eso y coincidimos en ello. Pero la pequeña persona que tiene una idea de emprendimiento, que muchas veces no cuenta con el soporte estatal para establecer algún tipo de negocio, y tiene la posibilidad de contratar una o dos personas, muchas veces puede ser que ese salario mínimo legal sea la diferencia entre contratar y no contratar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál sería la forma? Ahí está el tema de fondo, porque en definitiva es la mirada que el gobierno, ¿cierto?, el Estado tenga, en este caso para Magallanes. En definitiva, ¿qué es lo que tenemos aquí en juego? La rentabilidad económica por una parte, pero también la rentabilidad social. Vale decir, el Estado chileno, sin importar en realidad el gobierno de turno, el Estado chileno se decide o no a potenciar Magallanes, se decide o no a facilitar y a generar radicación de pobladores en Magallanes, se decide o no a que nuestros hijos no migren de Magallanes y tengan donde estudiar. Si se toma esa decisión, entonces ese panadero que pone un emprendimiento hoy día está cerrando al segundo año, porque al segundo año no cumplió con toda la cantidad infinita de exigencias que le dieron. Eso es otro tema que te iba a tocar. Porque no terminó el tema del alcantarillado, porque no terminó el famoso cortafuego, al final terminan llenándolo de multas y clausurándolo. Al pequeño le exigen el mismo estándar que una gran empresa. Entonces a ese pequeño hay que darle facilidades, y dentro de las facilidades que esté contemplado el tema de las remuneraciones. Si ¿tendría que haber un subsidio? Porque si el Estado le va a entregar recursos a la gran empresa, ¿cierto?, a través de beneficios tributarios, aduaneros, 889, ex 889, como tú quieras llamarlo, también tiene que hacerlo con los otros, pues. Pero de otra manera, que el hombre lo que necesita es muy pocas lucas probablemente para su emprendimiento, pero sí necesita un soporte para que por lo menos en los primeros 2 años pague remuneraciones dignas. Y eso significa que el Estado tiene que ponerse, claramente. O sea, y eso es lo que no tenemos hoy día, una mirada de Estado.
Yo creo que va por ahí el tema, o sea, tú tienes también hoy día dentro de las pymes, las MIPYME, emprendimientos, como se dice hoy, que son especializados y por lo tanto ese mueblista, en fin, lo que sea que se realice ahí, requiere de un trabajador especializado. Y no encuentra en ninguna parte un trabajador especializado por 250 lucas, no existen. Efectivamente. Está obligado a pagar 300 y 400 porque necesita un gallo que sepa la pega, que se ha formado a lo largo de toda una vida. Por lo tanto, los MIPYME hoy día están pagando buenas rentas por necesidad. En el turismo, tú no puedes tener una persona que reciba al turista que no maneje algo de inglés, que no tenga algún conocimiento de computación básica, que no tenga algún manejo. Y esa persona no la encuentras por 200 lucas, no existe. Hablando, tú tocaste así en forma lateral el tema de las leyes de excepción que existen en nuestra región. Claro. O sea, hay que reenfocar de alguna manera. Absolutamente. Hace un tiempo atrás me correspondió ir a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Hacienda, a exponer un poco la realidad regional, que te escucha, pero en definitiva al final poco se saca en claro. Cumplimos con el rito nosotros. Nada más. Y dentro de ello, una de las cosas que yo pedía, lo he sostenido durante mucho tiempo, es la equidad en las medidas. Es decir, si tú tienes una ley austral, que me parece fantástico que exista, porque potencia la inversión, potencia el desarrollo económico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero existen espacios para poder entregarle ese nivel de justicia a las personas. Claro. Una persona que es dueño, o una empresa que es dueña de naves o aeronaves, y cualquier inversión libera a los 5 años su bien. Y nosotros, la persona común y silvestre en la región, importa y compra un autito por zona franca, o un camioncito, qué sé yo, y ese camioncito, ese autito, murió en Magallanes. Claro. Entonces, lo que es para uno, lo que se pide es que se trate de alguna manera de que también sea lo más justo posible para todos. Es eso. Una de las principales críticas que se ha hecho a las leyes de excepción en nuestra región es que no llega necesariamente a las personas. Yo creo que sí llega, pero parcialmente. Claro. Llega en generación de empleo, llega en círculo de actividad económica que se desarrolla más, pero creo que hay todavía espacios tremendamente importantes para trabajar en niveles de equidad. Exacto. Y en ese sentido, ¿cuál es la reforma tributaria ideal que debiese hacerse entonces pensando precisamente en lograr equidad, igualdad y mejora? Pero esto no pasa por el caso de la ley de excepción no pasa definitivamente por una reforma tributaria, pasa por el establecimiento de legislación que permita y que entregue equidad en el uso de dicha herramienta. Son herramientas de incentivo fiscal, aduanera y en su parte también tributaria, sin lugar a duda, pero eso también es necesario que llegue a la población común y silvestre, digamos. Y en el tiempo se ha ido desdibujando los proyectos y las ideas. Pues entonces hoy día tenemos una zona franca que claramente no es la sombra de lo que se planteó en su origen, ¿no? Y tuvimos una intención ahí, ¿cierto?, en algún momento de que se generara un polo de desarrollo. Ahí lo ideal hubiese sido que hubiese habido tal vez algún tipo de industria y para aprovechar esos beneficios. Pero hoy día de alguna manera esta zona franca es otra cosa, tú lo pleno ves, declive. Totalmente, lo conversábamos con Álvaro en algún momento, el tema del transporte, el tema, hoy día nosotros para llevar un camión o traer un camión a Puerto Montt, digamos, tenemos que usar un buque que a esta altura es un buque turístico, o sea, turístico de carga, pero originalmente fue pensado solamente para transportar camiones y vehículos, digamos, y para cumplir con la conectividad. Hoy día te venden un paquete turístico, 3 noches, no sé, con tu auto, sin tu auto. Yo lo que siempre he dicho es que deja de ser que la autoridad en general, muchas veces, de los distintos gobiernos, acá no tiene signo político el tema, se han llenado la boca en términos geopolíticos, la importancia geopolítica de la región de Magallanes. Pero importancia geopolítica, y el decirlo, tiene que ir acompañado de medidas. Claro que sí. Medidas para establecer, por ejemplo, algún tipo de incentivo fiscal. En esta región, yo siendo una persona derecha, conversando con una persona del Partido Comunista, creo que podemos llegar a establecer, primero como magallánicos, la necesidad de que exista más Estado. Más Estado por nuestra condición geográfica, porque en el tema del transporte marítimo, que en definitiva también le otorga un costo a la vida en nuestra región, debiesen crearse las condiciones para competencia, las condiciones probablemente de servicio,
Entonces creo que la mirada del Estado respecto a nuestra región ha estado durante muchos y largos años bastante alejada. Sí. Y creo que ha sido un Estado que está definitivamente al debe con los magallánicos. Sin duda, sin duda. En ese sentido se sumaron también a la celebración en la que se organizó por parte de la CUT dirigentes sindicales, estudiantes, representantes de la Asamblea Ciudadana. ¿Cuáles son las demandas también de este otro grupo de personas que se suman a una celebración del Día del Trabajador, donde se hacen importantes desafíos y donde también se piden importantes anhelos que son parte de la ciudadanía? ¿Cómo se unen estos grupos que pueden parecer muy distintos, pero que finalmente desembocan en una sola cosa? Claro, hay infinidad de demandas, pero en definitiva, tal vez lo que mejor resuma hoy día o recoja todos estos temas fue lo que ocurre a raíz del tema del gas y un par de años antes con la formación de esta Asamblea Ciudadana, que en un momento hubo un Magallanes se levanta, un movimiento incipiente ahí, que tenía que ver con la inquietud social, digamos, con este sentirse aislados, sentirse ignorados muchas veces desde Magallanes. Eso genera que, bueno, eso, y hay que decir que el tema de las comunicaciones mejora, ¿cierto? La internet, el celular, entonces permite que los dirigentes sociales, sindicales, si tú quieres, vecinales, del deporte, de la cultura, se empiecen a interrelacionar y empiecen a darse cuenta que los problemas muchos son comunes. Son comunes. Ayer el acto era del 1 de mayo y hicimos énfasis en temas de trabajadores que son transversales, pero tú cuando te juntas con los vecinos, ellos tienen problemas, dice, oiga, se nos está muriendo la gente en el hospital y se nos están muriendo, ¿qué quieren hacer con nosotros? Nos quieren exterminar, y así de crudos son los vecinos, porque ven que se les mueren personas porque no tenemos el recurso humano, no tenemos los especialistas para solucionar eso. El deportista te dice, bueno, yo estoy invitado a un campeonato, soy un seleccionado de una determinada disciplina, pero ¿cómo me traslado? No vamos a ir a competir. El mundo de la cultura ni hablar, pues. O sea, andan literalmente limosneando recursos para montar una obra, para tener un espacio donde funcionar. Entonces, hay incentivos, pero siempre son definitivamente escasos para poder potenciar cada una de las áreas que tú estás diciendo. Y eso no es nuevo, entonces es histórico. Entonces, claro, el factor común somos trabajadores, todos. Pero hay mucha demanda, el tema energético hoy día no está resuelto y es gravísimo, digamos, después de todo lo que ocurrió en Magallanes. No hemos tenido una solución o algo, por lo menos una vía de que vislumbre soluciones. Convengamos sí que no ha subido. Eso sí. Pero creo que en todo momento lo que se requiere son medidas de largo plazo. De largo plazo. ¿Qué pasa con ENAP? ¿Cuál es el futuro de ENAP? ¿Se va a transformar en una empresa energética? ¿Va a explorar otros tipos de energía? Dalibor, ¿tú estabas de acuerdo con los CEOPS? En absoluto. ¿Te gustó el marco regulatorio que se hizo en esa licitación? En absoluto, literalmente fue una jugada administrativa, digamos, que la Contraloría aprueba. Dice, aquí no hay ninguna ilegalidad, así que usted pesque los bloques y entrégueselos a quien estime pertinente, digamos. Distinto sería, y lo conversaba con Alejandro Avendaño el otro día, yo le hice una propuesta, que podría ser una propuesta región, sin lugar a duda. Distinto gallo cantaría si es que, por ejemplo, la empresa Metanex hubiese elaborado en nuestra región productos terminados. Sí, claro que sí. Claro que sí, pues sí. Probablemente no existiría, bueno, el tema su nivel de demanda también de gas respecto a la parte de, sí, de la comunidad. El gas tiene fecha de vencimiento, si eso es un recurso no renovable. Es un recurso no renovable, digamos, eso es un hecho. Pero pudieron haber sido 20 años bastante más interesantes para Magallanes que lo que fueron, porque en definitiva no quedó ni un peso salvo las remuneraciones de los que allí trabajaron. Y eso que la ampliación de la empresa Metanex siempre estuvo basada en gas argentino. Además. Que se cortó la llave y hasta ahí nomás llegó la inversión. Y en otro sentido no ocurría tanto quizás en Metanex, pero sí ocurre hoy con los CEOPS y ocurre también en alguna medida con Mina Invierno, es estas diferencias salariales entre trabajadores de Magallanes y otros, que pueden ser de otras nacionalidades, que pueden ser de otras regiones del país, y es un tema grave. ¿Coincidirás conmigo en que la legislación muchas veces, a pesar de lo mucho que se debate, se hace entre gallo y medianoche? Sí, pues. Mal hecha. O es muy antigua. A medias. Es muy antigua, te diría yo, en muchos casos. Porque escúchame, si vamos al tema de los CEOPS, yo me quiero preguntar quiénes son las mentes brillantes
que establecieron la posibilidad y la no restricción o obligatoriedad de que deban extraer y comercializar gas en vez de petróleo, si es que el precio de mercado conviene lo otro y no lo primero, lo principal. ¿Cómo se reguló el tema del ingreso de trabajadores extranjeros de la República Argentina a obras ni siquiera especializadas, sino que eran obras de jornales muchas veces? Sí. Y lo otro, ¿cómo no se pudo haber preparado el sector educacional y el sector laboral de nuestra región para un impulso tan fuerte como ha sido el desarrollo de las empresas privadas dentro del petróleo? Exacto. Alejandro Avendaño me contaba el otro día que él estaba a favor de los CEOPS. Ya. Para mí se derribaba un mito, es decir, generalmente no, ENAP de Magallanes, del Estado, pero se derribaba un mito. Y creo que los CEOPS le han entregado los servicios, una buena actividad económica a la región. Se han generado pequeñas y medianas empresas que prestan servicio, a establecer una especie de clúster. Yo creo que es positivo, pero creo que hay temas fundamentales que debiesen haber sido regulados y considerados en la legislación, en el contrato, y no fueron y fíjate que hay algunos aspectos que están en la legislación, lo que te puedo hablar yo es del mundo del trabajo, y es que la ley chilena establece que no puede haber un porcentaje superior al 25% de trabajadores extranjeros. Pero eso no se cumple. Pero no se cumple, y simplemente no se cumple, y ahí concurren intereses, hay otros tipos de intereses. Ahora, ¿por qué la gobernación de Magallanes entrega visas de trabajo sin que se cumpla, sin resguardar esto otro, digamos? Entonces, debería haber un cupo limitado, por ejemplo. Tendría que estar de la mano la información cruzada de la Dirección del Trabajo, por decirlo de alguna manera, con la gobernación. A ver, ¿esta empresa está cumpliendo? No cumple porque no tenemos mano de obra calificada en Chile. ¿Cómo no tenemos gente que entregue alimentación? Ahí hay una empresa completa, 100% argentina que entrega alimentación. Pero es que si no la tenemos, hagámosla. Pero tema. Incluso es más que eso, las tenemos. Pero de alguna manera Geopark contrata empresas argentinas, 100% argentinas, y para labores básicas que nosotros también tenemos. Y si no las tenemos, como tú me dices, creémoslas. La educación técnica, la educación dual, de la cual hemos hablado tanto desde la CUT, se lo hemos planteado al movimiento estudiantil. Tuvimos una gracia en algún momento que en 2011 el tema de la educación dual lo ponen estudiantes magallánicos en el movimiento en Santiago, en reuniones con los ministros. Nos habían pegado la cachada, como se dice, que en los liceos técnicos tú puedes traer un estudiante mediodía en el colegio y mediodía en la empresa. Sí, esa es y aprender. Me está robando las propuestas de la candidatura. Porque son temas históricos y nadie pesca. Hay varias propuestas. Una de esas ya la vamos a conocer en detalle más adelante, pero una de esas es el cambio de switch de la educación. La educación tiene que ser por obligación, mitad teórico y a la vez práctica, técnico, claro. Para que cuando hay muchas personas que salen de un instituto de formación técnica o de la universidad, están en la teoría todavía. Y ojo, que ese alumno, que hoy día ocurre en algunos aspectos del desarrollo, ese alumno que está estudiando acuicultura en un liceo técnico y tiene la posibilidad de ir un par de semanas a la pesquera, tiene mejor remuneración y mejores posibilidades de ingresar pero cuando va a la práctica, cuando va a terreno, digamos, no tiene ningún tipo de cobertura, no se le paga la locomoción, no se le paga la alimentación, no desarrolla su labor para la cual está formándose, sino que lo mandan a limpiar los baños, y eso es inhumano. Entonces eso no está regulado. Entonces ese técnico acuícola el día de mañana sale totalmente desencantado, con mala formación, y no quiere volver a ver una planta pesquera nunca más. Dos temas te quiero tocar. Silvano dice que tenemos que ir a una pausa, pero está muy entretenida la conversación. Las carreras. Hay personas que llegan a cuarto año, a último año de universidad, les va mal y se quedaron sin nada. O son carreras saturadas también. Sí, sin lugar a dudas. Yo soy partidario de que la persona que estudia en un centro de formación técnica o en una universidad, al segundo año, por obligación, por ley, título técnico. Claro, correcto. Hace un año, 2 años más, ejecución. Exacto. Si es que va para una ingeniería, sí, de forma tal de tener personas... Ir amarrando metas. Eso relacionado con la práctica junto a la teoría, desde el primer año. Y lo otro, que establecer, mira, tenemos en nuestra región un sinnúmero de talleres mecánicos. Tenemos un sinnúmero de desarrolladores. Tenemos un sinnúmero de gasfitter, un sinnúmero de labores que muchas veces requieren participación técnica.
¿Y cuál es la certificación? Son personas que han trabajado 20, 30 años de su vida en una especialidad. Exacto. Y no tienen un título de nada. Y muchas veces para acceder a mejorar sus condiciones laborales, acceder a una licitación, etcétera, etcétera, requieren de tener un título. Eso también es algo que estamos bastante al debe. Sí, hoy día tú tienes niños que salen de la enseñanza media con una formación técnica que puede ir en el área de la cafetería, de la electricidad, y no es suficiente. Fíjate que se les obliga además a tener que acudir a la Superintendencia de Electricidad y Combustible para validarse. Y resulta que él estuvo 4 años en un liceo técnico y lo formaron como tal. Entonces hay contradicciones. Esto debiese ser mucho más ágil. Hoy día tú tienes un joven que estudia mecánica y no sabe conducir un vehículo. Y eso no tiene sentido. Si en 4 años de enseñanza media, estudiando una carrera mecánica o similar, perfectamente puede obtener además la licencia de conducir A1, A2 y todas las que sean necesarias, porque es un plus. No se está dando. Tú sabes que yo estuve varios años en el Consejo Regional, donde traté de meter algunos temas que para mí eran de relevancia. Lamentablemente uno desde esa posición no puede hacer muchas modificaciones, creo que desde el Parlamento es donde corresponde. Y una de ellas era, y quiero también preguntar tu opinión al respecto, es la regionalización de la mano de obra y la localización de la mano de obra, es decir, todo aquel proyecto con fondos regionales que vaya aplicado a un lugar determinado, a una comuna determinada, que primero se priorice a las personas que trabajan en la comuna, que habitan la comuna, y hacer un trabajo más profundo, que si no hay trabajador especializado, que generalmente lo que se contrata es lo que el jornal, ¿cierto? La persona del menor de los sueldos, los salarios, que exista, así como en las obras públicas se amarró que si se hace una obra pública tiene que una obra de arte también incorporada dentro de cada obra pública, eso es ley, que también exista capacitación. Claro. Yo creo que al presupuesto poco le hace con los números siderales que tiene, que pueda incorporar primero la priorización de la mano de obra local y segundo la capacitación de la mano de obra de forma tal que se pueda subir un escalón. Evitar la migración laboral golondrina, que le llamo yo, la que tú dices, que en definitiva lo que hace es atraer personas de otras zonas que también en algún momento desembocan en problemas y exigencias sociales para una región, para un presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es harto. Pero también pensar esto, sí, efectivamente, se puede hacer. Yo concuerdo contigo, sí, en definitiva, mira, a ver, hay aspectos interesantes, por ejemplo, que la inversión pública en Magallanes es vital, es muy importante. 80-20. Claro, entonces cuando se generó el gran proyecto de la construcción del hospital, por ejemplo, nos encontramos, yo me acuerdo, con un par de conflictos importantes y recuerdo haber conversado con el intendente Maturana en esa época, también como presidente de la CUT, para plantearle, bueno, jefe, aquí hay subcontratistas que no están pagando las remuneraciones y aquí el Estado es el que se está poniendo con las lucas, por un lado. Por otra parte, tenemos gran cantidad de trabajadores de otras zonas del país, porque entre otras cosas, por ejemplo, no habían yeseros. Y la verdad es que es lógico que probablemente no hayan yeseros en Magallanes, porque el yeso no es un tema que se trabaje mucho, pero para el hospital era clave, era vital. Entonces, esas cosas se pueden prever. Enfierradores. Entonces tú puedes decir, mira, si el proyecto de construcción del hospital no nació de un día para otro, pues son años de prefactibilidad y todo lo demás. Y conjuntamente de la mano entonces debía ir incorporándose, bueno, ¿y por qué no hacemos un curso de estas especialidades en determinados colegios técnicos? Si esta gente le va a servir, porque tampoco son grandes emprendimientos educacionales. Con 3 meses tú tienes una persona formada en algunos oficios. Y sabes tú, Darío, que nosotros en la región tenemos como un capital propio. Absolutamente, digamos. Tenemos la posibilidad, tenemos el espacio por regular eso. Y tenemos una gran herramienta, el Fondema. Claro. El Fondema, que originalmente hecho por mi querido amigo Ruiz de Giorgio, lo que era fomentar el desarrollo productivo. Sí. Ahora, desarrollo productivo, si es que no se hace y se ha interpretado de otra forma y se hacen escuelas con eso, hospitales, etcétera, etcétera, está bien, pero pongámosle normas. Nosotros en la región tenemos la posibilidad de normar. Podemos normar. El Estado chileno, cuando es el que pone las lucas, tiene todo el derecho de exigir... Ni siquiera necesitamos alguna autorización de alguna autoridad central. O sea, cuando tú pones las hay bases... Hay espacios disponibles en la región, digamos. Si tú abres las bases de licitación, bueno, ahí tendrá que ir a ponderar. Y pongamos nuestras letras chicas también como magallánicos. Pues, o sea, bueno, y la corporación municipal tiene que tener voz también en este asunto respecto de cómo hoy día las carreras técnicas en sus liceos
se van modificando respecto Sí, a las propias hay que necesidades que hay en la región. hay que hacer cambios profundos, porque te diré que cuando se trae a personas a trabajar que lo que hacen es venir a desempeñar su trabajo, vienen de afuera, Sí. desempeñan su trabajo, pero sus familias las tienen en otra zona del país. Exacto. Entonces, todo el ingreso, lo mínimo se gasta en la región para la actividad económica del comercio, etcétera, etcétera. Y el resto se va. Y tenemos otras herramientas. Espérame, y tenemos, Dalibor, disculpa que te interrumpa, Sí, pero y tenemos además un montón de hijos de magallánicos en el norte del país, técnicos, profesionales, y por último, ni lo uno ni lo otro, que estarían deseosos de volver a su tierra. Claro que sí, claro que sí. Cuando tú vas a temas de construcción, por ejemplo, la CUT no es el único referente o la única organización de trabajadores. Aquí hay otras instancias y otros niveles. La Cámara Chilena de la Construcción, por ejemplo, que existe en Magallanes. ¿Qué tiene que decir respecto, a lo mejor ya no de un tema entre el Estado y las empresas, entre, por ejemplo, construcciones grandes como cuando se construye el casino, por ejemplo? Ahí son capitales privados, ¿cierto? Ahí el intendente de la región y el CORE no tienen nada, el pito que tocar, por decirlo de alguna manera, pero existe la Cámara Chilena de la Construcción, existe esta agrupación de empresarios de la construcción, que también tienen que rayar la cancha en favor de su gente, de sus trabajadores, de sus empresas locales, porque perfectamente vienen empresas de otras regiones, postulan y licitan por internet hoy día, y los montos son tan altos que traen la gente, traen la maquinaria, y no siempre contratan o subcontratan en Magallanes. Tenemos camioneros Tolva que viven con un camión, con una maquinita, Sí, claro. y han visto cómo Epcosur y otros Río Negro les llevan la pega, digamos. Entonces, tenemos que protegernos a nosotros mismos. Y no es solo la CUT, están las autoridades, está, como te digo, la Cámara Chilena de Yo te digo que la están los espacios legales también, solamente hay que Claro, tomarlos a hay nivel que tomarlos. regional, ojo, ni siquiera a nivel legislativo. Exacto, entonces ahí hay pega, hay mucho que entrar a picar, y por otro lado, claro, también las leyes de repente, obviamente que no nos favorecen, y esa será pega suya o de quienes lleguen al Parlamento, ahí tenemos mucho que decir. Exigimos nosotros, ¿cierto? Hoy día exigimos una reforma tributaria real, exigimos un plan laboral concreto, un código del trabajo decente, no lo que tenemos hoy día, y una reforma previsional, o sea, 30%, jubilar con el 30% es indigno, y eso está ocurriendo hoy porque esas son las jubilaciones de la AFP. Coincido plenamente contigo. No coincido en el análisis que escuché ayer respecto de que la AFP tiene que ser estatal. Yo creo que lo que corresponde sí es introducir modificaciones legales que hagan más justo el sistema. Es un sistema que nació probablemente con una inspiración y con una proyección positiva, que a largo plazo lo que se ha visto es que no funciona tan bien. Ha tenido una pata coja, digamos. Claro, pero no es mala el planteamiento de tener un sistema mixto. O sea, en definitiva, por un lado, un seguro social estatal que garantice un 70%, y con 3 componentes, que ponga recursos del Estado, que ponga recursos del empleador como correspondería, y que ponga sus recursos del trabajador. Pero también si el otro sistema privado, digamos, que el que crea en el mercado y que crea que pueda irle mejor incluso que eso, que lo haga. Y respecto pero a en eso, Chile no existe. al anuncio que hizo el presidente Piñera de mejorar el seguro de desempleo y pensiones, ¿te parece que es suficiente? Es que como están las... Vamos a estar atentos a lo que dice Dalibor ahora, ¿no? Es que como están las cosas hoy día no tiene sentido, son anuncios menores en realidad. Si la verdad es que aquí requerimos una transformación mucho más profunda, como te digo, el tema previsional... Eso, son alivios, sin lugar a dudas, hay Claro, que hacerlo, claro. pero requerimos una cirugía un poquito mayor. Pero digamos. tú puedes entregar bonos, pero con el bono no terminas con la pobreza. Si lo que requerimos es mejor calidad del empleo, es otra cosa, digamos, y es otra mirada del Estado, con mayor razón, como te digo yo, para Magallanes. O sea, y yo ahí discrepo muchas veces de muchos compañeros con el tema de la República Independiente de Magallanes, porque la verdad es que yo no comparto sinceramente que tengamos que ser una república independiente en términos de que dependemos de un Estado central. ¿No debiéramos estar cada vez más incorporados al a las revés? decisiones del país? Requerimos cada vez más apoyo de un Estado que ponga las fichas acá, en este último lugar del planeta, digamos. ¿Qué es lo que hace la República Argentina si Río Grande y Ushuaia no son independientes? Al revés. Ellos tienen todo el apoyo de Buenos Aires, digamos, y porque la mirada es esa. Yo creo que los cambios no pueden ser, uno quisiera, sin lugar a dudas, muchas veces cuando recibe señales negativas en la sociedad, que los cambios sean, ojalá, ayer. Entendiendo la estructura social, económica del país, los cambios muchas veces pueden ser no como uno quisiera. Pero hay que poner y hacer todo el empeño en que eso
sea la brevedad y que interprete que la legislación se puede ser flexible, que se vaya modificando de acuerdo a las necesidades. Un mundo cambiante de hoy no requiere algo que esté metido 50 años o 100 años dentro de la legislación. En ese sentido, yo creo que el sistema de pensiones, el sistema de FP, tiene varios flancos que hay que atacar y modificar. Porque el actual sistema, a ver, ¿cuál es lo ideal? ¿Y qué es lo que voy a trabajar también para ello? En conjunto con todos, incluido Dalibor. Que la tasa sea lo más parecida de cuando la persona está laboralmente activa, que cuando ya entra en el periodo de jubilación, sobre todo con una población altísima en niveles de envejecimiento. Pero es más o menos lo que pasa, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas, que tienen un sistema de jubilación distinto. Sí, claro. Bueno, ahí garantiza el Estado. Yo no he escuchado al presidente de la CUT referirse respecto a algunas cosas de la Fuerza Armada y los exfuncionarios de la Fuerza Armada. Ya le voy a preguntar, va a ser una pregunta al hueso. Pero este sistema de pensiones también lo que hace es desincentivar la formalidad respecto a las cotizaciones. ¿Por qué? Y uno lo ve en el día a día. Las personas, cuando acceden a un trabajo, llegan donde el empleador, y que lo que le interesa es lo que saca líquido. Claro, exacto. Entonces hay un desincentivo también a cotizar. Sí. No, jefe, no se preocupe, mientras cotice. Más yo reciba el bolsillo por las necesidades que tengo, mejor. ¿Y por qué? Porque es el sustento para la vida y no existe la institución. Estamos hablando de un sistema financiero perverso, inaccesible para la mayoría de las personas, un sistema, yo lo llamo un poco informal, pero que le ha dado un poco el desahogo, por un lado, a las personas, que es la parte crediticia, las casas comerciales, etcétera, 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 que pueden acceder a bienes, servicios, en definitiva, endeudarse, pero también con cláusulas muchas veces leoninas. Entonces no existe una herramienta de financiamiento que no pueda decir, y soy partidario de ello, de tomar un porcentaje determinado, llegaremos a convenir en algún momento el 5, el 10, etcétera, los ahorros acumulados previsionales de toda una vida, para decir, esto lo dedico a alguna emergencia de salud, esto lo dedico a algún emprendimiento, esto lo dedico a algo para mí, de mis ahorros, y eso no se puede tocar. No Entonces, se puede tocar. El sistema requiere modificaciones legales. Y no solo no se puede tocar, sino que no puedes decidir sobre qué se hace con esos recursos. Porque en definitiva es la administradora de fondos la que dice los vamos a invertir en A o en B o en C. No, está equivocado. Puedes establecer hacia qué nivel de riesgo puedes postular. Sí, pero solamente la administradora sabe si en qué acciones o ahí tenemos un grave error que se estableció el año 2002, si no me equivoco, la modificación legal, en la cual tú eres solidario de las pérdidas de la empresa. Claro, y hay un costo de operación, de administración que sigue incólume. Claro. O sea, tú apuestas tus fichas, todo tu dinero, todas tus lucas, en definitiva, para hablar en buen chileno, a una empresa que te la administra, y esa empresa, si le va mal, te cobra. Pero si le va bien, no te paga tanto como debiese pagarte. Claro, si es así. No, y lo peor de todo es que tampoco te entrega la plata si moriste. O sea, ¿qué pasa con ese dinero? Bueno, ahí hay un tema que le entrega un porcentaje, digamos. Son heredables, pero no todo tampoco. Son heredables, pero fíjate que nadie lo sabe. Y a la AFP no le interesa que lo sepa. Entonces, si tú te asesoras con un abogado, puede que recuperes algo. Se heredan los fondos en billetes, digamos. Pero miles de chilenos no tienen idea que eso es posible. Entonces hay toda una mañosidad detrás de este tema. O sea, por eso yo te digo que, claro, si es un sistema en el fondo de capitalización, lo menos que podrían hacer es preguntarme, oiga, ¿le interesa que su plata yo la ponga en unos bonos de una empresa española o quiere que lo ponga en un tema en Canadá? A mí nadie me pregunta nada. Lo único que me dicen es que los españoles les fue mal. Es un cheque en blanco del trabajador y la trabajadora respecto... Sí. Por eso que el fondo tiene que ser más solidario, más de reparto. O en definitiva, invertamos los recursos, pero invertámoslos en temas aquí sin fines de lucro, en términos de que la administradora se lleve la mayor tajada. O sea, la administradora tiene que ganar también. Sí, convengamos en eso. Sí, pero hoy día son los únicos que ganan, digamos. Y eso hay que regularlo. Eso es muy cierto. O sea, si tú me dices, mira... te dan cifras de ganancias de los bancos. No, pero si es irrisorio. Mira, es irrisorio el tema de los bancos, el tema de la AFP y el tema de la ISAPRE. O sea, la persona y uno mismo,
cotiza uno mismo, tiene un plan de salud muchas veces, y como sinónimo de grandeza, 60.000 millones de pesos, de dólares, qué sé yo. Pero por favor, inimaginables. Porque si tú me dices que mis fondos de pensión van a ir a financiar la construcción de carreteras en el país, y que esas carreteras se van a cobrar peaje, y que esos peajes van a ser la utilidad para mi fondo de pensión, yo te garantizo que mi pensión sería espectacular. Pero eso no ocurre. Los ponemos, no hay participación. Si van a poner mi fondo de pensión en el cobre, es más, si se hubiese dicho que con mi fondo de pensión se va a construir una mina en Isla Risco, digamos, que va a generar carbón, yo te garantizo que la mirada capaz que era distinta. Pero ¿sabes tú cuál no es así? Uno de los problemas relacionados con lo mismo que estás diciendo? Que además se le permite a la AFP financiar el sistema financiero, bancario, y otorgar préstamos a entidades financieras, y yo no puedo sacar ni un peso de mis ahorros. Entonces esa entidad financiera te termina cobrando mucho más de lo que capitalizas tú o rentabilizas tus ahorros previsionales. Claro. Entonces, bueno, hay una persona, mi abuela decía, el chacho estaba mal pelado. Siempre. Pero es así. Ahora sí, si quieres vamos a una pausa, Silvana. Mira, la verdad es que ya nos queda súper poquito, así que sigamos con la conversación, si te parece. Ha pasado también un tema, volviendo a lo regional, con la mina de invierno, con los trabajadores de la mina de invierno. Ellos han denunciado actos antisindicalistas. Sí. ¿Qué pasa ahí también como para tener una mirada regional de lo que está ocurriendo con los trabajadores? Bueno, efectivamente el conflicto ya yo creo que es ampliamente conocido. En pocas palabras, al día de hoy seguimos sin acuerdo entre las partes, a pesar de la cantidad importante de reuniones que han habido, a pesar de las señales de buena voluntad de los trabajadores de poner el campamento para venir a conversar a Punta Arenas, pero no han habido acuerdo. Y conjuntamente con eso, los sindicatos hacen una denuncia por prácticas antisindicales a la empresa, y la Inspección del Trabajo constató aquello. Es efectivo, hay una resolución de la inspección que lo establece así. Eso es muy grave para la empresa, porque en definitiva las sanciones a que se expone tienen que ver con la imposibilidad de la empresa de tener contratos con el Estado por 2 años. Por lo tanto, ¿qué perjuicios también puede traer para los trabajadores, Álvaro? En ese sentido, tú tienes una mirada respecto de si hay sindicatos buenos, sindicatos malos, y cómo se van generando estas conversaciones que nos llegan a buen puerto. Porque en definitiva lo que hace el trabajador hoy día es intentar defenderse, digamos. La práctica sindical es una presión indebida de la empresa hacia los trabajadores sindicalizados, y eso se comprobó. Por lo tanto, quien incurre ahí en falta es la empresa, digamos, en términos de intentar incluso terminar con la huelga con malas artes, digamos. Eso no puede ocurrir si es un derecho de los trabajadores. Lo que tiene que ocurrir es que hay un acuerdo. Claro. Creo que, bueno, se tiene que hacer un llamado, pero también pasa muchas veces por modificaciones legales todo este tema. Pero uno va al ánimo de las personas. Si bien lo escuchaba hoy en la misma radio un auditor que llamaba, que defendía un poco la postura de la empresa, diciendo que la empresa todavía ni siquiera produce, todavía no tiene utilidad y todo lo demás. Bueno, pero cuando se hace una inversión tiene que considerarse también todos los ítems. Entonces, uno de los ítems fundamentales en el desarrollo de un emprendimiento productivo es el trabajador. El trabajador. Ahora, y no siempre es el más alto en términos monetarios, digamos. O sea, que hay inversiones multimillonarias en maquinaria, en equipo, entonces está considerado, digamos. Hay que llamar a ser flexible. Yo creo que toda muy buena empresa, si tiene a sus trabajadores contentos, no en demandas desmedidas, sino que amena al tiempo y las necesidades básicas, eso tiene que ser escuchado. Ayer tuvimos la oportunidad, previo al acto del 1 de mayo, de conversar con el intendente que estaba presente, plantearle muy a la pasada, digamos, que era necesario la intervención del gobierno regional en este tema, que ya tenemos más de 200 familias, ¿cierto?, involucradas en esta situación. Y efectivamente hoy día nos enteramos a primera hora de la mañana que él habría por lo menos generado una reunión tempranamente con los ejecutivos de la mina, lo cual ya nos parece un avance importante. Creemos que es pega de la autoridad regional, porque en definitiva aquí esto se puede transformar en un problema social con 200 familias sin ingresos, 240 familias que van a estar el día de mañana pidiendo que le paguen la boleta del agua, digamos, y ya se va a transformar en otra cosa esto, porque en definitiva ellos no tienen ingresos hoy. En periodo de huelga no se pagan las remuneraciones, no trabajas, no se paga. Y eso es grave. Entonces, jugar a tensionar aquí quién se cansa primero, si la mina que no produce o los trabajadores que no tienen ingresos, no es lo correcto.
Dos cosas. Una, muchas veces hay un sector de la sociedad que se ven bastante alejados también del tema laboral. Y es porque la legislación tiene una legislación particular. Tú lo decías, los funcionarios de la Fuerza Armada, de orden, etcétera, etcétera, etcétera. No veo hora extra en los carabineros, por ejemplo. Claro. En ninguna no veo fuerza. hora extra en nada. No veo la aplicación de que ni siquiera un paralelo a las normas laborales. Y yo creo que los niveles de justicia, a pesar que en algún momento de la historia podemos haber estado separados, etcétera, etcétera, creo que debiese ser, que debiese llegar a todos, que lo que se propugna para unos también sea para otros. Y en ese sentido, creo que también la ley de Fuerzas Armadas, en el sentido de lo laboral, debiese tener una modificación que entregue mayor nivel de justicia, de equitatividad, digamos. Sin duda. Hay funcionarios, el Estado, tú lo sabes muy bien, los empleados fiscales, de acuerdo a si es que hay productividad dentro de su desempeño, cada 3 meses, tú me corriges, sí, claro, reciben un sueldo más. Exacto, el famoso El PMG. PMG. Sí. El PMG, Entonces, sí. yo creo que hay niveles de Programa justicia que muchas veces hablamos, uno mismo Sí. habla respecto de tal o cual clase trabajadora, que los funcionarios Sí. fiscales, etcétera, Sí. etcétera, pero siempre olvidamos una parte de nuestra sociedad y Sí. creo que también sería bueno integrarla. Es interesante porque lo que tú dices, el PMG, el Programa de Mejoramiento de la Gestión, que es un tema que puede o no ganar un determinado servicio, digamos, Sí. si cumple o no cumple. Pero se si evalúa eso realmente Se en la evalúa, práctica. se evalúa, fíjate, y tenemos instituciones que simplemente no llegan al 90%, al 100% Y no les corresponde por el año que viene. Entonces es duro. Pero a lo que va Álvaro es interesante porque en definitiva las modificaciones que necesitamos hoy día en el mundo del trabajo también tienen que ser transversales. O sea, Así es. si no solamente estamos hablando del trabajador Civil, civil digamos. o identificado como el obrero de la pala y la picota. Estamos hablando de los trabajadores de Chile, los trabajadores del sector privado, los públicos y por supuesto los de las Fuerzas Armadas. Los tipos de contrato deben ser más o menos iguales, si no idénticos. Sí. El tema del resguardo del empleo tiene que tener las mismas características. Si un carabinero trabaja 18 horas diarias, eso tiene que tener un sobreprecio, digamos, no puede estar Una trabajando compensación una adecuada, compensación, digamos, no puede justa. tener la misma remuneración. Así es. Yo estoy totalmente de acuerdo con Yo eso. no lo he pero eso- escuchado nunca, Consideremos yo lo que estoy son- planteando, pero no claro, lo he escuchado consideremos mucho. que además los sueldos de un carabinero que está en la calle es bajo, Es complicado. no es un sueldo alto. No, son bajísimos y Es complicado. ellos son sacrificados. Nosotros cuando hacemos nuestras movilizaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de los reajustes de fin de año, siempre nos acercamos a ellos y les decimos, Lero, le dicen, no, compañero, A usted no también sacan le puede cuica tocar. usted, usted también va a recibir el reajuste Sí. porque usted es funcionario público. Ah, Sí. sí, no sabía. Sí, claro. Sí. Y de ahí Sí. para adelante las manifestaciones las hacemos en paz, digamos, en calma. Pero es el Lo que único debería elemento, ser, en el realidad. único elemento que ellos reciben, las Fuerzas Armadas en general, digamos, reciben el reajuste del sector público. Pero nada más que eso. Y la verdad es que hay una serie de Desafío para Dali Boreterovich y para uno que trata de ser Sí, legislador por la por región supuesto. también de poder entregar niveles de justicia a todos los sectores de nuestro país. Bueno, y así se seguirán viendo las propuestas, Álvaro, y las que tú tengas que entregar también. Tengo una que no le va a gustar mucho a Dali, para que me diga si es verdad o no. Pero ahora se terminó el programa, no puedo... Sí, ya no nos queda nada. Lo dejamos para la próxima. Me sonaste. Lo dejamos para Lo la salvó la próxima. campana. Bueno, Dalgor, queremos agradecerte la presencia en nuestro estudio, en Radio Presidente Báñez, en La Voz de Magallanes particularmente, el que nos hayas dado parte de tu tiempo para conversar estos temas. Quedan en el tintero, así que créenos que Siempre. te volveremos a invitar para otra oportunidad, porque la verdad que hay muchas cosas que hablar. Álvaro, tú también tienes muchas propuestas del Muchísimo. ámbito laboral y del mundo Muchísimo. laboral. Nosotros nos queremos despedir. Mañana te entrevista personalmente para ir conociendo detalle a detalle Nelson Barrientos. Así que queremos El hombre dejarlos. de la casa. Sí, el hombre de la casa. Queremos dejarlos invitados para aquella entrevista mañana a la 1 de la tarde, como siempre. Y yo me despido hasta el lunes. Estaré de nuevo con ustedes en La Voz de Magallanes. Yo agradezco mucho la invitación al programa, Álvaro, Silvana, y yo aprovecho de pasar un aviso. Hoy día a las 4 de la tarde se reúnen los trabajadores de Mini Invierno en el sector de Diagonal Don Bosco. Y van a marchar hoy día para plantear a la comunidad, cierto, su descontento y seguir luchando por sus demandas. Así que yo invito a los trabajadores de Magallanes, a los que puedan a esa hora estar, dirigentes sindicales que tienen la posibilidad de tener fuero, de acompañarlo y solidarizar con ellos. Gracias. Yo quiero agradecerte personalmente, Dali, por haber venido. Creo que
los temas que tratamos son temas tremendamente importantes. Han salido varios temas en esta conversación que merecen una preocupación especial. Y decirle un poco a la comunidad que podemos estar con pensamientos políticos distintos, todo lo que quieras, pero lo que tenemos que hacer hoy más que nunca es tender a aumentar cuáles son nuestras afinidades y nuestros puntos en común. Esa es la mejor forma de avanzar. Usted tiene acá enfrente mío una persona del Partido Comunista, yo soy de Renovación Nacional, y podemos llegar a acuerdos y coincidimos, que es lo mejor en varias cosas, en muchas cosas. Así es, temas comunes, unidad para seguir avanzando, es el llamado entonces de Álvaro Contreras Utrovisit.